día más, por la gracia de Dios, estamos en pie, amén, bajo el cuidado de Dios. Y poder continuar, pues, ¿no? Buscando a Dios. Yo no sé si usted se cansa de buscar a Dios. Si te cansas de buscar a Dios es un mal síntoma. Y buscando llenarnos con la presencia de Dios y continuar, pues, con la misma línea de las últimas predicaciones de este último mes. Pasión por la santidad de Dios, pasión por la presencia de Dios, desear más de Dios, como el ciervo brama por las aguas, así brama oh por ti, oh Dios, el alma mía, decía el salmista. Y quiero hablarte hoy, pues, de celo, de ánimo, de entusiasmo, de denuedo, pero especialmente de celo, del celo por la presencia de Dios, del celo por la casa de Dios, del celo por encontrar y buscar a Dios en nuestras vidas, ¿no? Y es necesario, pues, que recibas hoy esta palabra con verdadero ánimo y que te animes en el Señor, que nos renovemos en el Espíritu de Dios, en el primer amor, en el primer amor. Qué necesario es volver al primer amor. Qué poco se predica esta palabra, pero qué tan actual es hoy en día. Creo que esta semana alguien por ahí publicó algo, que lo vi por ahí, y me lo recordó también el Señor, porque es necesario volver al primer amor cada día, porque nos hemos alejado tanto del primer amor, del primer marido. Hemos ido en pos de nuestros amantes, ¿no? Pero la Escritura nos dice, no seas, dice, irás tras tus amantes, dice, y no los hallarás, y entonces dice, volverás a tu primer marido. Es necesario volver al origen, al primer marido, al primer amor. Bueno, porque sobrellevamos las cargas de la vida, los problemas de la vida, las circunstancias de la vida, pues de diferente manera, con desaliento o con el aliento divino, que es el neuma del Señor, ¿no? Que sopla en nuestro corazón y nos estimula, ¿verdad? Para seguir corriendo esta carrera y seguir peleando la batalla de la fe. Ánimo y aliento están relacionados. El aliento de Dios, el ánimo viene del alma, ánima, y si el alma está entusiasmada, con gozo, con fuerzas y con pasión, pues entonces el alma no recibe el aliento de Dios. El problema es aquellos que no tienen ánimo, que no tienen aliento, que están enfermos del alma porque están carentes del aliento divino, del aliento de Dios en sus vidas. Y si nos falta el oxígeno, pues nos ahogamos, porque el oxígeno, si deja de regar el cerebro, pues se produce un colapso y la muerte cerebral es irreversible. Pues igual es la falta de oxígeno en nuestras vidas, el aliento de Dios. El que no recibe el oxígeno, el aliento de Dios, pues está en una muerte súbita, cerebral y espiritual, ¿no? No cabe ninguna duda, ¿no? Decía Job, ciertamente espíritu hay en el hombre, ¿no? Dice, y el soplo del Omnipotente, dice, le hace que entienda. Espíritu hay en el hombre, pero ese espíritu necesita el soplo del Omnipotente para que ese espíritu sea despertado y pueda recibir lo que Dios tiene, ¿no? Jeremías capítulo 1, versículo 11 y 12, dice así la palabra de Dios: la palabra de Yahvé vino a mí, la palabra de Dios viene a ti y a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías?, le preguntó el Señor. Y Jeremías le dijo, y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Vio una vara de almendro. Una vara, ¿para qué una vara? ¿Para qué sirve una vara? ¿Para qué sirve una vara?
para golpear, para corregir, para instruir, para disciplinar. Esa es la vara de Dios, la vara que viene a golpear. Es la plomada para poner firme a la iglesia. Y además la vara también sirve para golpear el árbol para que caiga el fruto, ¿sí o no? ¿Verdad? El almendro, ¿no? O lo que sea, ¿no? Hay ciertos árboles frutales que no hace falta ir y recoger las frutas de la rama, ¿no? Le mueves o le golpeas, le das una sacudida o le golpeas con una vara y empieza a caer el fruto que ya está maduro para ser cosechado. Y para eso es la vara, ¿no? Con la vara, dice, se va a apresurar su palabra. Y muchas de las profecías que ya se están cumpliendo, como confirmación de la celeridad de los tiempos que vivimos en este mundo, ¿no? Que vivimos en el mundo, ¿no? Entonces la vara es para golpear al que está quieto, al que está estático, al que está parado. Es para golpear al pueblo y para decirle, corre, que llegas tarde, corre, que llegas tarde, espabilate, que llegas tarde. Y empieza a correr, porque no es tiempo de andar así como con los pantalones caídos, ¿verdad? No, es tiempo de correr. ¿Cuánto dicen amén? No es tiempo ni de caminar, es tiempo de correr. Y el que no corra en este tiempo, hermano, pues se va a quedar ahí y se va a quedar porque es tiempo de correr. Y no vayas arrastrándote y rindiendo de tus talentos lo mínimo al Señor. El que tiene 10 dice que dio ¿qué? Que dio otros 10, ¿verdad? Y el Señor, el que tuvo 5, produjo otros 5. Y así, pero el que tuvo 1 dice que lo escondió en un pañuelo y lo puso y lo enterró, porque tuvo miedo de perder lo poco que tenía. Y el Señor le juzgó y le dijo, ay, no debías de haber dado tu talento y haberlo puesto en manos de los banqueros para que... Y entonces le juzgó y le dijo, echadle fuera, allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes. Y yo os digo que al que tiene se le dará, pero aún al que no tiene y lo poco que tiene le será quitado, dice la palabra. Uno dice, no, yo ya tengo un talentito, yo ya tengo algo, lo voy a guardar hasta el día de la venida del Señor. No, hermano, no lo vas a poder guardar, porque va a venir el acreedor, va a venir y te lo va a quitar. Si no pones a producir el talento o lo que tengas, o la mina, o las dracmas que Dios te ha concedido en la vida. Y que significa al 100%. El que tenía 10 produjo 10, 100%. El que tenía 5 produjo 5 al 100%. Y las vírgenes sensatas tenían aceite en sus lámparas y por eso podían alumbrar y ser una lámpara encendida. Pero si no hay combustible, no hay fuego, hermanos. Si no hay leña, no hay fuego. Si no hay aceite en las lámparas, de nada sirve tener la lámpara en la mano. Las otras vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas, cuando vino el esposo y dijeron, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces ellos decían, ahí va, si no tenemos aceite en las lámparas, dadnos de vuestro aceite. Le dijeron a la otra, no, id más bien y comprad a los que venden. Es tu responsabilidad ir a buscar aceite al duro pedernal y a tener el combustible, a tener la combustión que produce el fuego, que produce el celo, que produce la pasión y que produce todas las cosas que vienen de Dios en tu vida. Amén. Entonces, hermanos, corramos, porque el tiempo se acelera. Pero la mayoría de los cristianos no corren, y algunos incluso retroceden y van para atrás como los cangrejos, porque no han aprendido, ni todavía incluso han aprendido la mayoría a vivir por la fe, a vivir y a saber que Dios tiene el control absoluto de todo y a depender de Dios exclusivamente y para todo. Y vivir por fe
es saber que si buscamos su reino, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura, dice la palabra de Dios, su reino y su justicia. Hermanos, hace falta pasión, hace falta celo. Decía un filósofo francés llamado Helvétius, dice, la carencia de pasiones hace al hombre estúpido, porque la vida sin pasiones es una estupidez. Es como algo sin chispa, sin sal, sin vida, sin alegría. La vida sin pasiones es una estupidez. Y otro filósofo, Diderot, dijo, solo las grandes pasiones pueden elevar el alma a grandes cosas. Solo las grandes pasiones y la mayor pasión. ¿Cuál es la mayor pasión? O sea, mi mayor pasión ha sido Cristo, y es Cristo, y será Cristo. ¿Ya? Hay tantas pasiones en este mundo, algunas son vergonzosas, muchas de ellas, pero hay una pasión santa, hay un celo santo, ¿no? Y las personas que no se apasionan, pues son como agua que no mueve molinos, ¿verdad? Que no mueve molinos. Son personas que pasan por este mundo como maletas vacías o maletas que no tienen dueño, ¿verdad? Cuando vas a los aeropuertos te encuentras, cuando vas a la cinta a recoger la maleta en los vuelos transoceánicos, hay muchas maletas que se quedan allí varadas porque algo ha pasado, no sé, y es como una maleta que empieza a dar vueltas por la cinta y nadie la recoge, porque no tiene dueño, porque no está el propietario de la maleta, y así es la vida sin pasiones, es como una maleta que que está dando vueltas por la cinta del aeropuerto. Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, se echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú dices que en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. No hablaba del templo físico, estaba hablando de sí mismo, ¿no? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Estamos viviendo en un mundo que nos hace y nos obliga a consumir, pero que a su vez nos consume. El mundo actual nos obliga a consumir, ¿verdad? Vivimos en la era del consumismo, ¿verdad? Todo está diseñado para consumir y consumir y consumir, cambiar de smartphone, cambiar de no sé qué, cambiar de auto, o sea, todo se evoluciona porque los fabricantes de todas las cosas ya lo fabrican sabiendo que va a tener un tiempo de duración, y al tiempo que ellos han planificado, ya ese aparato no se puede reparar porque cuesta más la reparación que comprar uno nuevo, ¿ya? Así está diseñado el mercantilismo y el consumismo en este mundo. Y entonces somos esclavos del consumismo, ¿verdad? Y el mundo nos hace consumir y nos obliga a consumir, pero a su vez nos consume. Hablando, el celo de tu casa me consume, ¿no? Y a veces
nos sentimos tan consumidos por los afanes de este mundo y por nuestro propio bienestar, ¿verdad? Pero como creyentes necesitamos algo más poderoso, un celo mayor, una pasión mayor, ¿no? Y vivo, o sea, mayor y más vivo en nuestros corazones para vivir plenamente satisfechos. Y Jesús nos muestra su gran celo, o el celo que tenía por la casa de Dios, por el templo de Dios, delante de todo el pueblo. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subía a Jerusalén. Estaba cerca la Pascua de los judíos. La Pascua de los judíos era la fiesta que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel. La Pascua, ¿no? De la esclavitud de Egipto, instituida por Dios mediante la sangre del Cordero. En esta fiesta todos los varones tenían que presentarse en el templo, ¿no? En el templo de Jerusalén. Y por lo tanto Jesús, como varón judío que era y que estaba censado también, pues subió a Jerusalén en la Pascua, guardando la ley, ¿no? Que ordenaba ir a celebrar la Pascua al templo de Jerusalén. Dice el verso 14, dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Qué es lo que encontró Jesús en el templo? A los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Bueyes, ovejas y palomas eran los animales usados como ofrenda según la capacidad económica de cada uno. El que manejaba más plata, pues sacrificaba ¿qué? Un buey. El que tenía menos dinero o tenía menos solvencia económica, pues sacrificaba una palomita, ¿verdad? Que era más económica, ¿no? Para que entiendan el contexto, ¿no? Y estaban allí también los cambistas sentados en las mesas, porque según la ley, todos los varones censados tenían que ofrecer una ofrenda obligatoria en el templo, usando las monedas autorizadas por los sacerdotes del templo. Esa moneda en aquel tiempo era el siclo, ¿no? Y entonces la venta de animales y el cambio de monedas eran imprescindibles para todos los que acudían al templo, ¿no? Sin embargo, esta compra y venta se realizaba, como hemos leído, ¿en dónde? Dentro del templo, ¿no? Dentro del templo, ¿no? Porque es necesario entender el contexto histórico. La ley decía sobre las ofrendas que ninguna cosa en que hubiera defecto, en cualquier animal que tuviera defecto, podían ofrecer, porque no sería acepto, ¿no? O sea, no podían ofrecer un animal dañado, un animal inmundo, un animal que tuviera defecto, ¿no? Tenía que ser un animal 1A, o sea, que estuviera perfecto, que no tuviera ninguna quebradura, ningún hueso roto, nada, o sea, tenía que ser perfecto el animal, sin defecto, dice la palabra, ¿no? Y entonces los sacerdotes eran los que examinaban a los animales de una forma minuciosa y determinaban si eran aprobados o no solo los animales vendidos en aquel lugar, dentro del templo. Es decir, no podían traer un animal de afuera, tenían que comprar el animal allí mismo, en el templo. O sea, porque no podían no traer animales inmundos, solo podían comprar animales que ya hubieran pasado el examen de los judíos rabínicos, que eran los que determinaban si el animal estaba en perfecto estado. Entonces, allí estaban los bueyes, las ovejas y las palomitas que habían ya pasado la inspección, habían pasado la revisión técnica, ¿ya? Y eran kosher, o sea, eran animales sin defecto. O sea, no podían traer un animal de su casa y llegar al templo y sacrificarlo, no podían entrar con ningún animal, salvo con los que vendían
los sacerdotes que estaban allí y los cambistas, que eran los que manejaban las monedas para hacer las operaciones, ¿no? Entonces, para que entiendan un poco cómo funcionaba este asunto, ¿no? Entonces, ante este escenario, ¿qué hizo Jesús? Verso 15 y 16. Hizo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, echó las ovejas, los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Jesús dijo: el templo es la casa de mi padre. Jesús aclaró que el templo era donde moraba la presencia de Dios. El templo es la casa de mi padre. Y Dios escogió al pueblo de Israel y puso un lugar específico para que su pueblo pudiera acceder a la presencia de Dios, que era ese lugar, el templo, ¿no? Después de salir de la esclavitud de Egipto, Dios ordenó levantar el tabernáculo y allí se manifestaba su presencia. Pero la corrupción del pueblo de Israel, y por la corrupción del pueblo de Israel, el tabernáculo fue abandonado y el arca del pacto fue robada, ¿no? Como sabemos, y fue llevada por los filisteos, ¿no? Después el arca del pacto fue recuperada y se quedó en el templo, construido por Salomón, ¿verdad? Y el templo era el lugar donde permanecía el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, y donde habitaba la presencia de Dios. Pero ellos hicieron del templo una casa de mercado, una casa de mercado. Y entonces el verso 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos, de lo que estaba escrito. Está escrito en el libro de los Salmos, en el capítulo 69, encontrarás este mismo versículo: el celo de tu casa me consume, ¿no? Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Jesús tenía celo por la casa de Dios. ¿Qué significa el celo? El celo significa tener un interés ardiente y activo por un motivo, por una causa o por una persona. Eso es el celo. Y Jesús tenía un interés, un deseo ardiente y activo por la casa de Dios, por la presencia de Dios, por la casa de su Padre. El templo es la casa de mi Padre. Y tenía ese celo y ese cuidado, y lo quería guardar de una forma celosa, de una forma, que no convirtieran aquello en un lugar inmundo, en una casa de mercado. Y entonces, porque no debemos confundir el celo de Jesús con el celo humano, o con los celos humanos, ¿no? O con una emoción ciega, ¿no? Porque Jesús, aunque echó fuera a todos con un azote de cuerdas, volcando las mesas de los cambistas, podía ser una actitud un tanto violenta, por decirlo de alguna manera, pero les dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, sacad esto de aquí, porque su celo era un fuego consumidor. Pero no estaba Jesús como un violento, no, estaba cuerdo totalmente y estaba haciendo lo que tenía que hacer, porque el celo de la casa de Dios le llevaba a hacer aquello. Algunos pueden decir: no, es que Jesús se le fue sacó un azote de cuerdas, pero ¿cómo Jesús va a sacar un azote de cuerdas? ¿Cómo se va a poner de repente a volcar las mesas de los cambistas y a decir a todo el mundo que se vayan de aquí? Pues sí. ¿Por qué? ¿Y por qué hizo aquello Jesús? Porque tenía ¿qué? Porque tenía celo santo por la casa de Dios. Y cuando Jesús echó fuera a todos los animales del templo, este acto fue como un gran desafío a la autoridad ¿de quién? De los sacerdotes religiosos. Fue un desafío. De hecho, por esta causa, Jesús fue condenado como un blasfemo
ante el sumo sacerdote y por eso murió en la cruz, porque le tenían como un blasfemo. Pero ¿quién es este que viene y se opone a lo que los sacerdotes, ¿verdad? Y se opone a los sacerdotes religiosos que eran los encargados del templo y de repente pasa por alto sus ordenanzas sacerdotales y les echa a todos del templo. Pero ¿quién es este? Este es un blasfemo, este es un alborotador. Hay que matar a este hombre. Hay que quitarle del medio. Pero como la palabra dice, el celo de la casa de Dios consumió a Jesús. Aún la amenaza de muerte no pudo detener el amor inmenso que Jesús tenía por la casa de Dios. Entonces, debemos preguntarnos en esta mañana, ¿cuál celo? ¿Qué celo nos está consumiendo? ¿Tenemos celo de Dios en nuestro corazón? ¿O qué tenemos como iglesia, como creyentes? ¿Qué tenemos? Si nosotros no tenemos ese celo de Jesús por Dios, ¿qué celo es el que tenemos en nuestra vida? Elías tuvo también celo por el Señor y peleó el profeta Elías contra 850 profetas falsos, sacerdotes. Eran sacerdotes de Baal y de Asera. ¿Y qué dijo Elías? He sentido, dice, un vivo celo. He sentido un vivo celo ya por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. He sentido un vivo celo por el Señor. Y eso lo dijo cuando Elías estaba ¿en dónde? ¿Escondido en dónde? En una cueva, porque tuvo miedo, porque una mujer malvada, Jezabel, puso precio por su cabeza, y entonces Elías dijo, basta ya, quiero morirme, no soy yo mejor que mis padres, y se metió en una cueva. Entonces le apareció un ángel del Señor y le coció una torta cocida, le dio de comer y le dijo, Elías, sal fuera, ¿qué haces ahí, Elías? Aún te queda mucho camino por andar, come y bebe, porque largo camino te resta por andar, sal de la cueva. Y entonces dijo, he sentido un vivo celo por el Señor Jehová de los ejércitos, porque han derribado tus altares, porque han derribado tu nombre, porque han hecho barbaridades, porque la corrupción ha contaminado al pueblo de Israel y los profetas falsos de Baal están destruyendo el templo de Dios. Y entonces fue y hizo lo que tenía que hacer y mató a los 850 sacerdotes diabólicos de Baal y de Asera. Pero hablar de celo hoy en día a menudo conlleva una connotación negativa en la sociedad actual en la que vivimos. Se menciona, por ejemplo, ¿no?, aquella persona que tiene celos de su compañero de trabajo porque es más exitoso que él, ¿verdad? Pero eso no son celos, eso es envidia. Una cosa es el celo y otra cosa es la envidia, ¿verdad? O a tanta gente que les perturba oír acerca de un esposo celoso que no confía en su esposa o viceversa y que cuestiona todo lo que él o ella hace, incluso hasta el punto de demandarle o demandarla que nunca salga de la casa solo o sola. ¿No? Hay personas así, con unos celos desmedidos, de desconfianza inexistente a veces, ¿no? Otros dan motivos, o otras, no sé, ¿ya? Y claro, cuando alguien da motivos para que esos celos se manifiesten, entonces, en cierta manera, están justificados porque ¿qué es el celo? Es cuidar lo que te pertenece, es cuidar lo que es tuyo, es cuidar lo que amas. ¿Cuántos dicen amén? El que cuida lo que ama es celoso. Dios es un Dios, ¿cómo? Celoso. ¿Por qué? Porque ama a su pueblo, y entonces Dios es un Dios celoso, que ama a su pueblo y no quiere que los enemigos
no le hagan daño a su pueblo. Y el que es celoso de lo que ama, pues entonces lo guarda, lo cuida con esmero y tiene ese celo, esa pasión. Pero podemos añadir a estos sentimientos de celos algunos pasajes, que no los voy a leer, sobre el celo, sobre los celos, y entenderemos que algunos cuestionan el hecho de que Dios sea descrito algunas veces como un Dios celoso, ¿no? Cuando Dios es amor, pero ¿cómo un Dios que es amor puede ser celoso? Porque el amor y el celo van de la mano, ¿no? Pero el celo verdadero, ¿no? Porque el Señor, tu Dios, es fuego consumidor. ¿Cuánto dicen amén? Fuego consumidor. Dios es celoso. Y el apóstol Pablo pues indicó en algún texto, ¿no?, que los celos son evidencia de una mente carnal, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, dice, no sois carnales y andáis como hombres. Pero está hablando, habiendo entre vosotros celos, que está hablando de envidias, de competencias, de carnalidades, de contiendas, de discusiones, celos, ¿no? O Santiago cuando dijo, porque donde hay celos y contención, dice, allí hay perturbación y toda obra perversa. Son esos celos malignos que existen en el corazón del hombre. La palabra celos o celo viene del griego, lo he buscado a ver qué, celos con Z del griego y a través del latín celus, ¿verdad? Y significa ardor, significa pasión, significa emulación, y el origen etimológico proviene de la palabra ceín, que significa hervir. De ahí se deriva el concepto de ebullición o ardor o calentura. Eso es lo que es la palabra celo, es ardor, es pasión, es ebullición, ¿verdad? Cuando las aguas hierven, ¿verdad? Porque se les ha calentado a más de 100 grados y el agua entra en ebullición, ¿verdad? Entra en ese calor que es porque hay una pasión. Pues así es el celo de Dios, es un corazón por el cual corre sangre caliente. ¿Cuánto dicen amén? No sangre fría, como la sangre, uno de los animales que tienen la sangre más fría, ¿sabes cuál es? La serpiente. La serpiente tiene la sangre fría, que es un tipo del diablo, la serpiente antigua, la sangre fría, ¿verdad? Como cuando se dice, este hombre ha asesinado y ha cometido un homicidio a sangre fría, ¿verdad? Qué poco, ¿no? Puede tener un asesino en serie o un homicida en serie, o alguien, como vemos ahora, que saca una pistola en un eso y le mete un tiro en la cabeza como vemos en las calles hoy en día, ¿verdad? A sangre fría, ¿verdad? Sangre caliente. ¿Qué sangre corre por tus venas, hermano, hermana? ¿Qué sangre corre? ¿O positivo, o RH negativo, o de qué grupo sanguíneo eres, ¿no? Ese es tu grupo de sangre, ya, esa sangre corre por tu vena. Pues mira, esa sangre, sea O positivo, sea O negativo, sea AB o lo que quieras llamarle del abecedario, no te va a servir de nada. No, yo quiero que corra la sangre divina, amén. La sangre de Dios, que corra por mis venas, amén. Que es una sangre caliente, aleluya, que produce celo y pasión por la casa de Dios y por la presencia de Dios. Porque si no irás como la serpiente arrastrándose por el polvo de la tierra. Aleluya. Segunda de Reyes capítulo 6. Mira qué texto más hermoso vamos a leer en esta mañana. Los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán. Tenían celo por la, ¿no? Le dijeron a Eliseo, los hijos de los profetas, este lugar en que moramos contigo nos es
nos es estrecho, no es un lugar espacioso donde nos podamos desarrollar, donde podamos crecer, donde podamos hacer cosas, es estrecho. Tenían visión en cierta manera y entonces le dijeron a Elías, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí, dice, cada uno una viga, y hagamos allí un lugar en que habitemos. Dijeron, vamos a construir algo más grande, algo más espacioso. Tomemos cada uno una viga. Vayamos al Jordán y tomemos cada uno una viga. Cuando se refiere a una viga se refería a cortar las vigas eran ¿de qué? No eran de hormigón, eran de madera. No eran de fierro, eran de madera. Y por eso dijeron, vamos al Jordán y vamos a traer de allí un tronco de madera y vamos a coger cada uno un tronco, una viga y vamos a hacer un lugar en que habitemos. Y el profeta Elías les dijo, andad, ve. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos, te rogamos que vengas con nosotros. Y entonces Elías respondiendo, ok, voy a ir con vosotros, yo iré. Se fue pues con ellos, verso 4, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno de ellos derribaba un árbol, dice que se le cayó el hacha en el agua y entonces gritó diciendo, ¡ah, Señor mío, era prestada! Y el varón de Dios le preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y le dijo al que lo había perdido, tómalo, tómalo. Y dice que él extendió su mano y lo recuperó y lo tomó. Hay una gran enseñanza en este texto. Y van a decir, ¿pero esto qué tiene que ver con el celo? Pues sí, porque dijo, Señor mío, era prestada. Ay, amigo, lo primero que dijo aquel hombre, dijo, no es mío, era prestada. Tenía celo por el hacha, por la herramienta que había en sus manos. Las herramientas que tenemos, las armas que tenemos, ¿son tuyas o de quién son? ¿De quién son? Son de Dios, son prestadas. Porque todo es prestado, hermano. Nada es nuestro, nada nos pertenece. A mí no me pertenece nada de lo que tengo. Todo es prestado. ¿Y prestado por quién? Por Dios. Son prestadas. Porque todo es un préstamo, hermano. Pero es un préstamo que no tiene intereses, que no es hipotecado, que no tengas que estar pagando cada mes una cuota. Ese préstamo no tiene ningún interés, es 0,00% de interés. ¿Cuánto dicen amén? Hoy en día pides un préstamo hipotecario en un banco o en una cooperativa y te meten un interés del 20%, de un 18% y estás pagando. Hoy compras un carro en un leasing, ¿verdad? Ay, amigo. Y estás pagando 5 años unos intereses brutales. Pero no, el interés que da el Señor es tasa 0,0%. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es maravilloso, aleluya. Tú vives de prestado, como yo vivo de prestado, porque el préstamo se acaba. ¿Sabes cuándo se acaba el préstamo? Cuando morimos, se acabó el préstamo. Hasta ahí hemos llegado, ya cancelado, se cancela el préstamo, porque hasta nuestra vida es prestada, hermano. Vivimos de prestado. Vivimos de prestado. La vida nos la ha dado Dios y la vida nos la quitará Dios cuando Él quiera, pues porque Él es quien da la vida y Él es quien quita la vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor puede cancelar el préstamo en cualquier momento. Se acabó el préstamo. Se acabó el préstamo, hasta aquí has llegado, fulminado, un neurisma al cerebro y se acabó. ¿Te das cuenta? Así que vivimos de prestado y tenemos que ser responsables con lo que tenemos. Amén. A este se le cayó el hacha al agua, el hacha que no era suya. Hay muchos que son negligentes con lo que no es suyo y lo manejan mal. Y no lo usan y lo manejan para darle honra al dueño y absoluto de todo. Amén. Y se convierten
derrochadores, en mayordomos infieles, en tu propia vida. Si la malgastas, estás atentando contra tu propia vida, porque no la estás cuidando, porque es el templo de Dios, y hay que cuidar el templo de Dios. Amén. Y entonces clamó y dijo: ay de mí, era prestada, Señor mío, ¿ahora qué hago? ¿Qué le digo al amo? ¿Que se me cayó el hacha al agua? ¿Qué le digo al amo? ¿Que se me cayó el hacha al agua? ¿Que la perdí en el camino? Estaba preocupado aquel hombre porque se le había caído el hacha al agua. El varón de Dios le preguntó: ¿dónde cayó? Él le mostró el lugar. Y yo pregunto también a muchos: ¿dónde cayó? ¿Dónde caíste? ¿Dónde se te cayó el hacha, hermano, amigo? ¿Dónde se te cayó el hacha? ¿Dónde se te cayó la espada? ¿Dónde olvidaste el escudo, las herramientas, las armas de Dios, la armadura de Dios? ¿Dónde la dejaste? ¿Colgada ahí en el castillo de allí de... ¿Dónde dejaste la armadura? ¿La dejaste colgada allí ¿En dónde? La armadura no es para dejarla colgada, la espada no es para dejarla allí puesta el escudo no es para dejarlo colgado. La coraza no es para dejarla colgada, es para llevarla cada día puesta. ¿Cuánto dicen amén? La espada es para llevarla cada día en la mano, el escudo es para llevarlo cada día en la otra mano. Amén. ¿Dónde fue que caíste, que perdiste? Mira a ver de dónde has caído, dice el Señor. Mira a ver de dónde has caído. Le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: porque temo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, porque yo vendré pronto y si no, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Amén. Y él le mostró el lugar. Y entonces él le dijo: tómalo. Cuando echó un palito al agua el profeta Elías, extendió un palito y hizo flotar el hacha. Y le dijo al que se le había caído el hacha: ahí está, tómalo. Y extendió tu mano y lo recuperó. Aleluya. Hay que extender la mano, hermanos. Algunos no extienden ni la mano para recuperar lo que han perdido. Extiende tu mano y recupera lo que has perdido. Amén. Mira por dónde alguien que pierde su arma y queda por tanto indefenso es restaurado. ¿Por qué? ¿Por qué restaurado? Porque reconoce dónde cayó, dónde perdió el hacha, dónde se le cayó. Reconoce dónde metió la pata. Pero el que no reconoce dónde metió la pata nunca va a ser restaurado. El que no reconoce dónde cometió el error nunca será restaurado. Y para que recupere su hacha, para que recupere su fuerza, no sabemos que el hacha, desde que fue inventada, era un arma poderosísima, porque no solamente era defensiva y ofensiva a la vez, sino que además cortaba árboles para poder producir o construir toda clase de objetos necesarios, y especialmente para construir vigas de madera, para levantar casas, ¿no? Esa era la función del hacha. Pero, amigo, hay muchas aguas, hay muchas hachas que se han quedado ahí abandonadas, perdidas en las aguas de este mundo y no han sido recuperadas, ¿verdad? Que se están oxidando porque no están siendo usadas correctamente, impregnadas con el aceite santo de la unción de Dios. El agua, la humedad pudre hasta el hierro, ¿verdad? Lo corroe. Hachas que se han ahogado en las aguas de este mundo, en las aguas de la religión, en las aguas del pecado, ¿verdad? En este mundo de engaño y de pecado, y ahí se han quedado. Se han convertido en personas indolentes, inactivas, carentes de pasión, carentes de celo por la casa de Dios, por la obra de Dios, por la presencia de Dios, y han perdido su filo. Cuando el hacha pierde su filo, dice que si se embotare el hierro, ¿qué dice un Eclesiastés? Si se embotare el hierro y perdiere su filo,
dice, no sirve, hay que añadir más fuerza. Claro, porque si no corta, tú coges un cuchillo que no corta y ponte a cortar el cocinero, te pone a cortar el pollo o el hueso del chancho, tal, y coges un cuchillo que no corta y estás ahí, vamos, te dejas la mano en la muñeca y no lo cortas. Pero si tienes un cuchillo bien afilado, ¿no? Haces así y como papel de fumar. Claro. Pero si no, hay que añadir más fuerza. Y si se embotare el filo, hay que añadir más fuerza, hermanos. Y así hay muchas vidas que han perdido el filo y claro, ya entonces van por la fuerza bruta. Ya no vas en la fuerza divina, en la fuerza de Dios, en el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, siempre ha sido el hacha un símbolo de guerra. Cuando era niño y veía las películas de indios y de vaqueros, ¿a quién admirabas más? ¿A los vaqueros o a los indios? Yo pregunto, ¿a quién? ¿A quién? ¿De qué lado estabas? ¿De los indios o de los vaqueros? ¿Eh? De los indios, hermanos, siempre los indios. ¿Por qué? Porque los vaqueros gringos con sus pistolitas era muy fácil matar se ponían así con la pistola y le mataban al indio. Vamos a matar indios, venga, pum, 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 pum. Pero hay amigos, los indios no llevaban escopetas ni llevaban rifles. ¿Iban con qué? Con el hacha de guerra. ¿Han visto la película de Jerónimo? Y lo tenía el hacha enterrado, y cuando Jerónimo desenterraba el hacha, se pintaba así la cara, vamos, y se le ponía una cara malo. Cogía el hacha y salía por los vaqueros y vamos, y cortaba cabezas. Yo iba con los indios, siempre con los indios. Los vaqueros era muy fácil con la pistolita o con el rifle. Y encima iban a caballo. Los indios, muchos de ellos, iban a pie. Menuda diferencia, ¿verdad? Entonces, hermano, celo por las cosas de Dios, celo por la casa de Dios. Ay, amigo, a veces los jóvenes, yo digo que qué poca fuerza tienen, qué poco celo tienen, qué poco entusiasmo tienen por las cosas de Dios. David era un jovencito cuando venció al gigante Goliat. Dice la palabra que era un muchacho, sin embargo, pues, y no le consideraban como tan valiente como para ir a la guerra, porque sus hermanos eran mucho mayores que él y más preparados. Y entonces menospreciaban a David. Estaban preparados académicamente o militarmente, pero no, de nada les sirvió todo aquello, porque eran unos cobardes y no tenían el Espíritu de Dios. Amén. Y David era un muchacho que le quedaba grande la armadura de Saúl, y le pesaba la armadura de Saúl, pero no necesitaba más que una honda y una piedra cogida del arroyo, una piedra lisa, ¿verdad? Porque ya con sus manos había matado al león, había matado al oso, ¿verdad? Y entonces, ¿pero dónde están esos David? Yo me pregunto, ¿dónde están esos muchachos celosos por la casa de Dios, por la obra de Dios, por la presencia de Dios? ¿Dónde están esos David? Dice Santiago capítulo 4, versículo 5, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela, ¿cómo? Celosamente. Nos anhela celosamente el Espíritu que Él ha hecho morar en ti y en mí, si es que tienes al Espíritu Santo en tu vida, nos anhela celosamente. Quiere decir que nos anhela de una forma tan celosa y que vela de una forma tan celosa por nosotros, ¿verdad? No es en vano. Claro, esto lo dice antes. Si lees el texto anterior, dice, ¿de dónde vienen la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No es de las pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia
y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, o almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y luego dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Claro, nos anhela celosamente. Entonces, hermanos, celo, denuedo, pasión. Dice Hechos 4:13, que entonces, hablando de los discípulos, Hechos 4:13, dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús, amén. Le reconocían por su forma de hablar, porque hablaban con denuedo. ¿Qué es con denuedo? Es con pasión. Predicaban con pasión, ¿verdad? No se puede predicar sin pasión. No se puede hablar del Señor sin pasión, porque, es como el agua y el vino. Hay que predicar con pasión, hay que enseñar con pasión, hay que servir con pasión, hay que buscar a Dios con pasión. John Wesley, o Juan Wesley, que fue el hombre que produjo el mayor avivamiento de la historia en Europa, en Inglaterra, habrán escuchado de él, Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, ¿verdad? Y era un hombre de Dios increíble. Decía, el día tiene 24 horas, 8 horas las dedico a dormir, a comer y a mis cosas personales. 8 horas, las otras 8 horas las dedico a orar, a meditar, a reflexionar y a estudiar la palabra de Dios. Y las otras 8 horas las dedico a hacer visitas, a predicar, a hacer obra social, etcétera, etcétera, etcétera. Qué forma más sabia de distribuir las horas del día, ¿verdad? 8 horas para trabajar, 8 horas para orar, meditar, reflexionar, buscar a Dios, y 8 horas para dormir y comer, porque es lo que el cuerpo necesita, no más. 7 horas es suficiente. Y para desayunar, comer y cenar, pues 15 minutos vamos a hacer un balance más o menos, 15 minutos, otros 15 minutos para darte una ducha y para vestirte, 1 hora, y el resto 7 horas para dormir, 8 horas, es suficiente. ¿Ya? Yo me afeito una vez a la semana, pues son 5 minutos, como no tengo que... Es una cosa rápida, los domingos, papá, ¿verdad? Y entonces, ¿y el resto del día? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pregúntate, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Ya? ¿Qué haces? Algunos no trabajamos ni 8 horas, hermano. Abrimos la oficina a las 10:30, nos vamos a la 1, bajamos a las 4, nos vamos a las 5:30. Ay, Dios mío, si haríamos un balance de... O sea, ¿cuántas son las horas, Claver, abogado, las horas estipuladas por el... ¿Cuántas a la semana? 8 al día, 40, ya. 48, porque los sábados también se cuenta, vale. 48 horas. Ay, amigo, si bajas a la oficina a las 10:30 y te vas a la 1, ¿cuántas horas son? 2:30. Si bajas a las 4 y te vas a las 6, ¿cuántas son? 2 horas. Estamos hablando de 4 horas y media. O sea, este mes no cobras, lo siento. No hay salario, ¿ya? Hasta que no cumplas 8 horas al día, no vas a cobrar. El que no trabaje, que no coma. Amén. Que no trabaje, que no coma, hermano. El trabajo es de Dios. Porque no dejamos de decir, no dejamos de hacer, de decir, dice, lo que hemos visto y oído. Amén. Que hemos visto y oído, hermano. No dejamos de decir lo que hemos visto y oído. Pasión, trabajo, hermano. ¿Por qué los chinos es una de las primeras de potencia mundial? Porque ellos trabajan. ¿Has visto ese vídeo de ese chino que está
a trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Claro, trabajo es éxito, el trabajo es éxito. Y ellos lo han entendido muy bien, lo han entendido muy bien. Bien, Segunda de Reyes, capítulo 10. Vamos terminando en esta mañana. El rey Jehú, está hablando este texto del rey Jehú. Dice que yéndose luego de allí, el rey Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que le hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? ¿Es recto tu corazón? Vaya pregunta, ¿no? Estaba yo pensando, si yo les preguntara en esta mañana, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? ¿Cuántos me responderían: sí, pastor, estoy alineado con usted? Mi corazón es como su corazón, ¿ya? Es recto. Dice, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Wow, menuda pregunta. Y Jonadab le dijo: lo es, estamos en sintonía, mi corazón es recto como el tuyo es con el mío. Dice, puesto que lo es, le dijo Jehú, le dijo: dame la mano, dame la manita. Y él le dio la mano. Y luego dice que le hizo subir consigo, ¿en dónde? En el carro. Ven, sube conmigo. Y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Aleluya, qué bueno. Ven conmigo, le dijo, y verás mi celo por Jehová. Esto es hacer discípulos. Ven conmigo, dame la mano y verás mi celo por Jehová. Verás mi celo por la casa de Dios. El celo de tu casa me consume, verdaderamente. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos. La descendencia de Acab, el malvado rey Acab, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Este rey fue ungido por el Espíritu de Dios a través del profeta Eliseo, y después de ver lo acontecido en el país con Acab y Jezabel, su mujer, después de exterminar el culto a los Baales, dice que yéndose luego de allá se encuentra con Jonadab, hijo de Recab, le hace la pregunta del corazón, y el otro dice, sí lo es, dame la mano. Le dice el rey Jehú a Jonadab, y le dice, ven conmigo y te voy a mostrar mi celo por el Señor. Amén. Ay, amigo, si tú pudieras decir esto, ven conmigo que te voy a mostrar mi celo por el Señor. Tú y yo juntos vamos a matar al hombre de pecado de muchos corazones. Amén. Tú y yo juntos vamos a matar a toda la descendencia de Acab, como así hicieron. Ven conmigo. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Para mostrarle el celo que tenía por la casa de Dios, matar a toda la descendencia de Acab, porque toda esa descendencia tenía que morir, porque Elías así lo había mandado por palabra de Dios, que la casa de Acab sería exterminada y que Jezreel moriría y sería lamida y comida por los perros, sus entrañas, como así sucedió. Le dijo, mira lo que voy a hacer, ven conmigo, que te voy a mostrar lo que voy a hacer. Hermanos, el celo estimula, amén, a otros. ¿Cuántos dicen amén? El celo estimula a otros, pero hay que ser celosos de lo que Dios nos ha concedido para poder estimular también a otros, amén. Igual que el buen ánimo estimula a los demás, así es también el celo que mostramos por el Señor y por su casa, por su iglesia. Estimulemos a los demás, siempre mostrando celo por el Señor. Contagiemos a los demás con nuestro celo. Así hizo Jehú, se encontró con alguien que tenía un corazón recto como el suyo, y después se lo manifestó y le invitó a subir con él a su carro. ¿Para qué? Para criticar al pastor. Ven conmigo y vamos a criticar al pastor.
En vez de mostrar el celo por el Señor, ven conmigo y vamos a criticar al responsable. Ven conmigo y vamos a hacerle cuadritos a la vida. Ven conmigo y vamos a criticar, a murmurar y tal. Ven conmigo. No, ven conmigo y te mostraré mi celo por Jehová. Amén. Algunos se juntan para todo lo contrario. Y le suben a uno en el carro y lo contaminan y lo hacen más perverso de lo que era todavía. Si subes a alguien en el carro, edifícalo, amén, y muéstrale el celo por la casa de Dios, muéstrale tu fidelidad por la casa de Dios, muéstrale, si estás recogiendo algo, que hay que ser fiel, que esto es de Dios, que esto es prestado, que no es mío. Muéstrale tu fidelidad, muéstrale tu amor, tu pasión por la casa de Dios, por el alfolí del reino de Dios. Muéstrale eso a los demás. Estimúlales de esa manera. Juan Wesley, el que he comentado oraba, hacía una oración y decía: Dios, dame 100 hombres que no le tengan miedo a nada ni a nadie, que solamente le tengan miedo a pecar. Dame 100 hombres que no tengan ningún otro deseo que agradar a Dios. Dame 100 hombres que respondan al llamado, dejándose escoger y apartar para Dios, consagrados totalmente a Dios, y transformaremos el mundo. Y Dios se lo concedió, porque este hombre fue un instrumento de avivamiento en Europa, yo diría del mayor avivamiento de la historia, que empezó en Inglaterra y en Escocia. Creo que es el autor del libro El Peregrino, ¿no? Un libro muy conocido de literatura evangélica. Amén. Bien, hermanos. 2 Corintios 9, 1 y 2 dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, dice, y vuestro celo ha estimulado ¿a cuántos? A la mayoría. Decía Pablo, qué bueno. Estaba Pablo de contento, ¿verdad? Con la iglesia, con ese grupo. Dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío, estoy contento, satisfecho entre los de Macedonia, que Acaya está ya preparada desde el año pasado para ir. Dice, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Aleluya. Vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces, hermanos, estimular con celo santo de Dios. Aleluya. Porque, como decía, el celo es el amor. Como decía el Cantar de los Cantares a la Sulamita, dice, ponme como un sello sobre tu corazón, dice, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, y duros como el Seol los celos. Pero está hablando de un celo bueno que viene con el amor, ¿verdad? Sus brasas de fuego, fuerte llama, amén, fuerte llama, fuego que hace hervir las aguas, para que las aguas entren en ebullición, amén. Ese es el fuego de Dios, ese es el celo de Dios, esa es la pasión por Dios que tanto nos falta, ¿verdad? Pero que debemos anhelar y buscar en nuestras vidas cada día. Amén.